Buenas Hola noches, Juan Pablo, ¿qué tal? ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo tranqui, ¿ustedes? Pasándola. Pasándola. ¿Qué pasó, Carlos? No, por todo lo que pasa, nada más. Un Bolonqui, ¿no? Se cerró todo de vuelta, parece. Sí. ¿Qué va a hacer? Ujú. Ni sabemos dónde termina esto. Y lo que pasa es que el virus también va mutando, van creándose nuevas cepas y así no va a terminar nunca. Sí, No no, va a aparte terminar nunca. está complicado. Va, el contagio está terrible. Sí. Daniel, perfecto, 8 horas, está bien. ¿Estás tomando lista? Sí, ya mientras lo voy viendo, ya lo voy anotando. Bien. Está también Perry. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo está Federico? Todo bien, todo tranquilo. Buenísimo. Sebastián, ¿cuál es tu apellido? Sebastián Carabajal, profe. Perfecto. Después el Galaxy Prime J2, ¿quién sería? Fusco Gladys. ¿Cómo es el apellido? Fusco. Fusco. F-U-S-C-O. Sí, Bárbaro, Ladi, gracias. de nada. Está Benítez Cristian. Gonzalo, ¿cuál es tu apellido? Rodríguez, profe. Gracias. También está Rodríguez Janet. ¿Quién más? De Rosa Natalín. Acá, profe. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien. Buenísimo. Hola, Bien. profe, ¿todo bien? ¿Cómo estás, Natalín? Bien, todo tranca. Tufano. Y la Isla Agustín. Perfecto. ¿Quién más se sumó? Carabajal, sí, Carabajal Sebastián. Y Eric Dinkel. Fantástico. Bien, Eric, ¿vos cómo estás? Buenísimo. ¿Alguno más? No, somos los que estamos por ahora. Listo, perfecto. Bueno, genial. Vamos a retomar un poquito lo que veníamos trabajando. ¿Se acuerdan que la clase pasada iniciamos con Piaget, con la visión de Piaget, con los 4 periodos que menciona, bien, de 0 a 19 años aproximadamente? Creo que estuvimos desarrollando, si alguno me recuerda bien, llegamos al sensorio motor, el primero. Creo que más de eso no, ahí entró Florencia, ¿no? Sí, pues ya. Buenísimo, una flor. Estamos. Voy a compartirles, así vamos retomando. Eso. Chats. Buenísimo. Bien. Bueno, ahí ¿la ven ya la presentación? ¿La están viendo? Sí, Sí, sí. profe, se ve. Bárbaro. El primer videito de Piaget lo llegamos a ver el otro día, ¿no? De la construcción de esquemas y ese creo que sí lo vimos, si no recuerdo mal. ¿Puede ser? ¿Se acuerdan si vimos el videito o fue con el grupo de la tarde? Yo creo que sí. Sí, Creo que no. lo vimos. Sí. Sí, ¿Sí? sí, lo vimos, sí, sí. Fantástico. Y
habíamos comenzado con este periodo. Vamos a retomar para ponernos en tema, charlando sobre el periodo inicial de Piaget, así seguimos avanzando. Rápidamente, para hacer el repasito, vimos el primer periodo que era el sensorio motor de 0 a 2 años. Hablábamos, acuerdan de que los chicos utilizaban los sentidos y capacidades para conocer los objetos y el mundo, que construían esquemas mediante la repetición de acciones con su propio cuerpo, porque causaba placer y nuevamente lo repetían, que tenían el primer contacto con el lenguaje, que al principio las voces de los padres, como las reconocían del periodo intrauterino, les resultaban familiares y agradables, que por eso preferían las voces humanas a los sonidos ambiente, que la primera comunicación que tenían era el llanto, que inicialmente lo realizaban de forma inconsciente, pero luego al darse cuenta de los resultados de sus expresiones lingüísticas como la sonrisa y el llanto, las manipulaban intencionalmente a modo comunicativo, que a mitad de año más o menos comenzaba el balbuceo y al año las primeras palabritas. Hasta ahí era esta placa, esto lo vimos todo. Luego habíamos hablado que aprendían a manipular objetos y que entendían que si ellos no entendían así que si ellos salían de la permanencia y de la sensación del alcance de sus sentidos iban a desaparecer, lo cual les generaba angustia. Por eso hablamos de que el éxito de esta etapa sensoria motor era precisamente eso, ¿no? Que baje la ansiedad al el chico, al entender de que aún el objeto o la persona física desapareciendo por algún instante del rango de sus sentidos, no iba a desaparecer por siempre. Y bueno, eso fue lo último que habíamos visto. No habíamos llegado, creo, a ver las acciones que podíamos desarrollar para favorecer el desarrollo de la etapa. Y eso es lo que vamos a arrancar ahora. Y así con las 4 etapas. Vamos a ver las características principales y cómo favorecer ese desarrollo. De acuerdo a la sensoria motora, nosotros tenemos, para favorecer el desarrollo, algo que se llama potenciar las reacciones circulares. Las reacciones circulares, así vamos manejando el vocabulario, eran aquellas que el bebé repetía constantemente por el placer que le causaba el sonido, por ejemplo, o la resistencia que ponía al golpear un juguete, un sonajero, una cuchara, un objeto, lo que sea, contra algo. ¿Bien? Entonces le causaba placer, la devolución que le daba, y lo repetía constantemente. A eso se llama una reacción circular. Bien, por el simple placer que le causa, lo hace. Entonces golpea con la cuchara la mesa todo el tiempo. Bueno, para favorecer eso, nosotros lo que podemos hacer es potenciar esas reacciones circulares. Es decir, que el bebé repite esquemas para producir el mismo efecto. Por ejemplo, podemos mostrarles que si golpeamos el sonajero contra una superficie rígida, cambia el sonido a que si lo golpeamos en el aire, si lo movemos. Lo motivamos de esa forma a explorar y a generar nuevos esquemas para ir sumando. Bien, ya que deje de golpear, por ejemplo, con el sonajero en el aire, sino que con eso, golpeo una mesa, me va a cambiar el sonido. Golpeo una cacerola, me va a cambiar el sonido. Entonces, la idea es inicialmente mostrarles nosotros y luego el bebé se va a encargar solamente de repetir esa reacción circular, pero con distintas variantes. De esa forma potenciamos la reacción circular y le permitimos explorar diferentes sensaciones. A partir del año y medio, más o menos, jugar a esconder objetos. Por ejemplo, debajo de las sábanas, de un mantel, de una servilleta, lo que sea, y luego mostrarles cómo descubrirlo. Repetimos la operación, pero dejamos que el bebé sea quien encuentre el objeto. Entonces, no solo podemos potenciar las reacciones circulares, mostrándole qué sucede si golpeamos el objeto contra otro, también podemos potenciar el tema de, con los juegos estos mínimos todavía de ocultamiento, como es el esconder algo deseado por unos instantes, para que lo repita como también una reacción circular, porque, por ejemplo, si le escondemos la pelotita que le gusta en un repasador y se la descubrimos, le va a causar una sensación de placer porque vuelve a descubrir su objeto deseado. Ahora, se lo hacemos una vez, se lo hacemos 2 veces y lo dejamos ahí. Por un lado, estamos potenciando la reacción secundaria, la reacción primaria, circulante, para que lo haga él también ahora.
Y por otro lado, empezamos a trabajar sobre la disminución del estrés y de la angustia de que el objeto salga de sus sentidos, pero sin embargo siga estando permanente. ¿Bien? Entonces esas son las formas que podemos interceder para potenciar. Bien, si alguien tiene dudas, consulte o quiere contar experiencias, lo hace. Si no, yo hago una pausita de 5 segunditos y ya arranco con el periodo preoperacional, que es el segundo periodo de Piaget, que abarca de los 2 años a los 7. Ya tenemos un periodo de tiempo un poquito más extenso que el anterior, que era simplemente de 2 años. Acá tenemos 5 años de permanencia, y que decíamos coincidía con el inicio de la escolarización hasta la finalización de la educación inicial, más o menos. En esta etapa, acá el niño mantiene todavía una postura egocéntrica, como vimos anteriormente, pero si bien comienza a escolarizarse y a relacionarse con los demás, especialmente con sus pares, bien, obviamente que también tiene relación con la maestra y demás, pero el gran número de personas con las que se relacionan son con sus pares, que es lo que abunda, y rige todavía, como les decía, el pensamiento egocéntrico, ya que aún no son capaces de ponerse en lugar del otro. Bien, eso es lo que hablábamos de que todavía no tiene la capacidad intelectual de empatizar. Por eso es que el chico es como que egocéntrico o egoísta, o quiere todo para él, o quiere el juguete que tiene el compañerito, lo quiere él, todo para él, bien, el hermanito, lo que sea. Por eso vieron que siempre a veces se busca cuando, bueno, en el caso de tener chicos chiquitos y demás, siempre todo por 2 o todo por 3, según lo que sea, porque siempre, y que sean iguales por ahí, porque siempre van a querer lo mismo o lo que tiene el otro. Es precisamente por esto, no es de maldad ni mucho menos, ¿no? Es porque, como decimos, tiene un pensamiento todavía egocéntrico y todavía no tiene la capacidad intelectual de empatizar. Por eso solo se rige por sus experiencias individuales. ¿Bien? Es un periodo donde el niño aprende muchísimo mediante la imitación. Bien, ahora vamos a hablar más adelante de cómo potenciar eso con el juego simbólico y demás, que es el juego simbólico. Los chicos vieron que en esta edad constantemente imitan, por eso también es lo que siempre decimos, ¿no? A mí me pasa, Sí, profe, Carlos. yo tengo a mi nieta Sí, que va a cumplir 1 año. bien. Y justamente por el tema de la pandemia, que están todos limpiándose las manos con todo, la vez que se limpia las manos, le pone el coso y se limpia, y si la mamá tose, ella también tose. Exacto. Sí, bonita, pero Es así. todavía no llegó al año. Claro, pero Y viste esto que los parece pibes que- vienen cada vez más acelerados. Eso sí también, porque tienen mayor estímulo, ¿no? También, obviamente. Ujú. Pero ves ahora todavía copia. Y luego, dentro de poquitito, va a empezar a jugar con eso también, ¿bien? Que es el clásico, ¿vieron el juego de que se sirven té, que manejan, que son doctores, ¿bien? Entonces, todo ese tipo de juegos simbólicos donde simulan una situación de la vida real es predominante en este tipo de periodo. Por eso también es importante, yo siempre lo que digo, ¿no? Que somos espejo de los chicos que tenemos cerca. Entonces, ahí está aunque lo que uno, y lo permeable que son. Uno piensa que los chicos no se dan cuenta de muchas cosas y demás, no se pierden una, ¿bien? Porque están precisamente en un periodo de asimilación extremo. Entonces copian todo el tiempo. Por eso también es lo que hablábamos el otro día también, el tema de cómo se parece uno gesticulando, en la forma de hablar, todo, porque los chicos están, aunque no hablen tanto, mirando todo el tiempo, evaluando todo el tiempo y copiando todo el tiempo. Por eso, a veces educamos y enseñamos mucho desde el propio ejemplo simplemente. Vos decís, ¿cómo aprendió tan rápido esto? ¿Y cómo hizo tan...? Bueno, quédate tranquilo que estuvo observando, sin lugar a dudas, estuvo observando y está sacando sus propias conclusiones. Y es el periodo de la curiosidad, ¿bien? Del por qué, precisamente porque están explorando. Creo que todos habremos vivenciado en algún momento con algún chico el por qué, ¿no? Que llega un momento que a veces uno te satura, que decís, bueno, basta. ¿Y por qué? 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 Bueno, están buscando explicaciones, están empezando a explorar, ¿bien?
Entonces es el clásico periodo en el preoperacional del porqué, donde se hacen todos esos cuestionamientos. Yo Bien. lo tenía claro del año a los 3 años el porqué. Del año a los 3 años, sí, puede ser, sí, acá habla a partir de los 2, pero sí, como sabemos... Ah, ¿no había uno que era la negación? Sí, hay Es decir, negación. a todos les decís que sí, y después hay un momento, y si digo que no, ¿qué? Claro, claro, sí, sí, para también, eso es todo lo mismo, es ensayo-prueba, a ver la reacción, porque ellos, como les decía, observan y evalúan todo el tiempo. Entonces, son más inteligentes de lo que creemos. Lo que hacen mediante eso es tantear la situación. ¿Qué pasa ante la respuesta negativa? ¿Qué pasa ante la respuesta positiva? ¿Bien? Y qué expresión lingüística también se manifiesta, ¿bien? ¿Qué gesticulación que se emplea? ¿Qué lenguaje corporal empleamos? ¿Bien? Entonces, va por ahí un poquitito. Como psicomotricistas, o como educadores, o como adultos responsables, podemos favorecer, obviamente, esta etapa, y teniendo en cuenta algunas cositas, como por ejemplo, lo que yo primero les pongo es que hay que adaptarse a su desarrollo cognitivo. Esto es fundamental. Si nosotros no comprendemos esto, no comprendemos cuál es su desarrollo cognitivo, no comprendemos qué etapa madurativa se encuentra, no comprendemos cuál es su forma de pensar para esa instancia de vida, hasta lo que está preparado para asumir o para comprender cognitivamente, nunca vamos a poder llegar a un niño, ¿bien? Por eso es importante eso, no verlo como un adulto, porque todavía su psiquis no está adaptada como la de un adulto, ¿bien? No está preparada. Entonces, al entender lo que está atravesando, al entender, por ejemplo, por qué es egocéntrico, que sabe que es porque no está preparado todavía para la empatización, nos vamos a adaptar a su pensamiento y vamos a poder entrar mucho mejor. Obviamente que cuanto mayor conozcamos, mayor va a ser el grado de acción que tengamos. Por eso importante es eso, ¿bien? Es situarse en el lugar de la persona a la cual le estamos transmitiendo. Si no, no vamos a tener llegada nunca. Que muchas veces el error del educador es ese, precisamente. ¿Bien? Es el no saber volcar el contenido o lo que quiera volcar, el mensaje, por decirlo de cierta forma. ¿Bien? Puedo tener un mensaje muy claro, puedo tener un mensaje muy acertado, pero si la otra persona, la que lo tiene que recibir, no tiene la capacidad cognitiva para recibirlo, por más lindo que sea, por más metodológico, lúdico que sea, no lo va a poder asimilar. Por eso, lo primero es adaptarte al desarrollo cognitivo de esa persona para poder llegar, ¿bien? Si no, hagamos lo que hagamos, vamos a estar complicados. Y después entramos un poquito en lo que hablábamos recién. Una consulta. Sí. Por lo anterior y quizás con comportamientos que marcabas de ser egocéntrico, de no compartir y demás, Sí. o de tener actitudes que quizás no están buenas, más allá de que no tenga noción de lo que está haciendo. Sí. ¿Cómo es la parte del límite? O sea, de ponerle el límite hasta dónde llegar. Obviamente cada uno es distinto, ¿no? Pero digo, ¿cómo es la regla para ese límite de dejarlo un poco, pero también marcarle hasta dónde? Sí, sí, lógico, lógico. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Por eso te digo, el diálogo yo siempre digo, el límite es lo peligroso o lo perjudicial. Pero bueno, ahí ya entra en juego la apreciación de cada uno, ¿se entiende? O sea, yo no soy quien para decirle a cada padre o a cada cómo manejarse con su hijo, pero sí el tema de eso, de decir, bueno, si bien es egocéntrico, si bien es egoísta, bueno, machacar, empezar, yo siempre lo que digo es, el tema no es enojarse o retar o, por decirlo de cierta forma, castigar la actitud egocéntrica, ¿bien? Sino es que está en desarrollo de eso y parte de que la pueda superar esa etapa y parte de que la pueda solapar por una acción más compleja pero de mayor efectividad, es el trabajo constante de explicar, ¿bien? Entonces, si bien no nos vamos a enojar, ni lo vamos a retar porque, por ejemplo, quieres ese juguete que tiene el otro nene, es empezar con la paciencia, con el trabajo de hormiga, de explicarle, ¿bien? De que
lo comparta, aunque sea por un instante. Bueno, tenelo vos un ratito, ahora se lo vamos a prestar un ratito, ¿bien? Y el cambio por lo que sería la recompensa. Bueno, le prestó ese juguete, bueno, yo ahora te voy a dar otro, como para tener un reemplazo, básicamente, porque en esa edad necesitan muchos reemplazos. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos del objeto transicional y demás? Siempre, a veces, dar un reemplazo, ¿bien? Como premio a que empiece a soltar la postura egocéntrica o egoísta, ¿bien? Y que recibe una recompensa a cambio de eso. Entonces, al principio, por ahí, va a empezar a desprenderse de esas cosas para poder ser más empático y prestarlo o no enojarse si lo usa otra persona, y esa actitud se la vamos a premiar con otra cosa. Entonces ya le estoy reemplazando el objeto que desea o lo que sea, pero le estoy dando otro para compensar bien esa angustia. Pero por otro lado, sí también está aprendiendo a compartir en cierto punto. ¿Bien? Y el diálogo y la paciencia creo que son las dos herramientas más importantes. ¿Bien? No, obviamente que el castigo no sirve, porque sabemos que no está preparado cognitivamente. Pero sí, el diálogo y la recompensa. Eso sí lo entienden bien y eso sí lo pueden llegar a poner en práctica a futuro. ¿Se entiende? Bien, estábamos con esto. Lo de también poner en práctica el juego simbólico, que es lo que le hablaba recién. Bien, se desarrollan las destrezas del niño, adquieren roles y situaciones del mundo que los rodea. Ampliamos su lenguaje, desarrollamos su empatía, que es lo que estamos hablando recién. Consolidamos las representaciones mentales del mundo que los rodea. Hacer como si comemos o bebemos algo, hacer como que conducimos, jugamos a ser médicos y curamos personas, ¿bien? Entonces, mediante este juego simbólico, con acciones reales de la vida cotidiana adulta, ¿bien? Empiezan a aprender, porque, a ver, hacemos como que tomamos el té, y ya saben que toman la taza, que toman la tetera, que sirven, que llevan a la boca, ¿bien? Son todas acciones que... Hay mosquitos, ¿no, Carlos? Está terrible, ¿viste? Acá también. Lo tengo justo en cámara, pobre, le enganché matando al mosquito. Les decía... El único que pone la cara, ¿eh? ¿Viste? Se valora, Carlos, se valora. Como les decía, entonces, de esa forma se aprende muchísimo, ¿bien? Y primero que también estamos transmitiendo valores del compartir, del servir, ¿bien? Hacemos que como conducimos, bueno, empiezan a adquirir destrezas también, habilidades básicas, motoras, jugar a ser médicos y curar personas, que estamos también ahí desarrollando precisamente. Dejar de ser egoísta y empatizar, ¿bien? Porque si estamos jugando a ser médicos y a curar personas, estamos dejando el egoísmo de un lado porque estamos atendiendo y asistiendo a un tercero. Entonces, desde un juego tan simple como jugar al doctor, a ser médico, y curar a una persona y poner una curita, lo que sea, estamos transmitiendo un montón de valores. Por eso vemos que los chicos en esas edades están constantemente trabajando ese tipo de juego simbólico. Entonces, siempre es potenciar el juego simbólico, ¿bien? Crearle esquemas y desarrollo de situaciones. Bueno, ahora vamos a hacer esto, y yo soy esto, y vos sos el otro, ¿bien? Entonces, que empiecen a desarrollar su mente, y bueno, ¿y qué haría esa persona? O jugar al carpintero, y bueno, ¿y qué haría el carpintero? ¿Y cómo haría esto? Y bueno, le vamos a hacer un mueble para la abuela, y cortamos acá, y hacemos acá, por más, y estamos hablando de juegos simbólicos, no estamos hablando obviamente que le vamos a dar un serrucho y un destornillador eléctrico, ¿no? Estamos hablando de, hasta a veces, imaginariamente, ni siquiera es necesario que haya un destornillador de juguete, ¿bien? A modo mimo lo trabajamos. Pero el juego simbólico, en esta etapa, es muy importante para desarrollar y potenciar estas acciones. Y después, el último puntito que tenemos acá, también para desarrollar, es el tema de potenciar la exploración y la experimentación. Bien, esto es fundamental. Y hoy en día cada vez más, porque se está como cada vez minimizando, que ahora lo charlamos, pero por situaciones de la contemporaneidad. Entonces, contarle cómo suceden algunas cosas, transmitirle curiosidad para aprender, llevarlo al campo, mostrarle plantas, animales, que toquen un perro, llevarlo a la playa, que pise la arena, que sienta el agua en las piernas, todo lo que está en periodo constante de exploración, de sensaciones y de experimentación. Entonces nosotros
lo que tenemos que hacer es fomentar eso, porque esa es la real manera que tienen de aprender, ¿bien? Descubrir el mundo, experimentar y explorar. Y con esto, pues todo da para hablar un rato, a lo que voy es a que, obviamente que no vamos a dejar que hagan cualquier cosa, somos adultos, ¿bien? Entonces el adulto es el que va a poner el límite. No lo voy a dejar que se tire un paracaídas al año, ¿bien? Está claro, ¿no? Pero tienen que explorar el mundo. No, no, no. Uno es adulto y tiene la capacidad intelectual de poder discernir en qué es peligroso, qué no es peligroso. El tema es que en la contemporaneidad lo que pasa es que a los chicos muchas veces, o por falta de tiempo, o por la inseguridad misma que se transita y demás, se lo está cada vez encapsulando más en una caja de cristal. Y le estamos cortando la posibilidad de explorar y de experimentar el mundo. Entonces, siempre con prudencia, siempre con sensatez, bien, por eso hay adultos, educadores, bien, guías, y no, esto no se lo va a poner en práctica el hermanito de 4 años, bien, pero sí es eso, bien, lo que pasa que la realidad es eso, hay muchos padres que el síndrome de la cajita de cristal, vieron, todos lo conoceremos, los tienen a los chicos como en una cajita de cristal, entonces lo que piensan es que de esa manera lo están protegiendo, lo están conservando, y de esa manera le estoy cortando la experimentación y la exploración. Entonces, por eso les digo, con cuidado, con precauciones, no vamos a hacer tonterías, pero hay que dejar que exploren, hay que dejar que experimenten, porque es parte de su desarrollo psicomotriz. Si no los estoy limitando, y pasa lo que pasa hoy en día, que eso creo que ya es más que nada por una cuestión de seguridad, o más que nada de inseguridad, los chicos, muchos de los chicos llegan a la edad de la adolescencia y no saben andar en bicicleta. No sé si a ustedes les pasó, si tienen algún familiar, un conocido, que tienen 13, 14, 15 años y no saben andar en bicicleta. A la edad nuestra, de chicos, era impensado eso. O sea, ¿quién no sabía andar en bicicleta a los 10 años? ¿Se entiende? Hoy en día, ¿qué pasa? Nosotros cuando éramos chicos, o muchos de ustedes también, llegábamos al colegio, donde sea, y podíamos salir a andar en bicicleta por el barrio. Podíamos salir a andar a jugar al fútbol por el barrio. ¿Bien? Hoy en día, lamentablemente, con los problemas que tenemos de inseguridad, ¿bien? Se pone mucho más complejo eso. Entonces el chico se lo va encapsulando cada vez más. ¿Bien? Es más simple ponerle la Play en casa porque lo tenemos controlado, lo tenemos resguardado, sin amenazas latentes, pero si bien no estoy diciendo que no, los chicos no pueden usar la Play, estamos en el 2021, ¿bien? Pero el tema es también permitirse explorar y experimentar. Y entiendo que por ahí la mamá y el papá trabajan todo el día hoy en día. Antes había mucho más tiempo por ahí para permitir explorar, ¿bien? Pero bueno, no perdamos la capacidad de permitirles explorar y experimentar. Bueno, en la semana no podemos, bueno, el fin de semana, si tenemos un ratito, salimos a la calle con la bicicleta o al parque, o a algún lugar donde pueda experimentar, donde pueda explorar, sacarlo un poco de la rutina encapsulada y que vivencie bien, y que si va a la playa y que se moje, y que se meta al agua, y no que el sol lo va a quemar, lo deja dentro de una carpa a las 24 horas y un poco más lo ata toda la muñeca. Entonces, la idea de esto es eso, es potenciar eso, bien, como educadores, potenciar la exploración y la experimentación, porque es lo que necesita el chico para desarrollarse, ¿se entiende? Si no le permitimos eso, lo estamos acotando muchísimo. ¿Bien? ¿Queda claro más o menos este punto y por qué lo que les digo que si bien es más complejo contemporáneamente porque las cosas cambiaron, pero que tenemos que tratar de buscar la alternativa, chicos, no hay mucha más vuelta. Entiendo y cada vez uno trabaja más horas y a veces llegás y estás fusilado y lo último que querés es ponerte con los chicos a explorar, a experimentar y demás, pero entendamos de que es una parte muy importante para su desarrollo psicomotriz. Entonces tenemos que tratar dentro de las posibilidades de no quitárselo. ¿Bien? ¿Alguien quiere comentar algo con respecto a eso? Que ahí estaríamos terminando el segundo periodo. No, profe, que yo, esto de que quizás es verdad lo del tiempo y todo, pero por ahí aportar es que los nenes con cualquier material cotidiano que le des, pueden llegar a estar 20 minutos, media hora
explorando y cosas sin peligros. De hecho, yo tengo salita de 2 Sí, y estoy trabajando los sentidos bien. y empezamos con la parte del tacto, que era lo más fácil como para conseguir materiales, como no tenemos muchos. Y nada, es simplemente ponerle quizás un poco de harina en la mesa, después ponerle agua, después ponerle un color, hacer la masa, ponerle papeles, ponerle de polenta, cambiar de texturas, darle hojas, un cartón, Tal o sea, cual, con cosas así simples que se pueden encontrar. tal Y cual. te digo que quizás ellos, sala de 2, que son nenes que quizás no tienen mucho tiempo, no, o sea, no están mucho tiempo atentos, Claro. yo te aseguro que, no sé, 20 minutos pasando con un vasito al otro, no sé, de polenta o harina no sé, lo que sea que no sea peligroso, ponerle arena, Sí, eh, están y eso es puramente exploración total, y, total. y les gusta como si le estuvieras dando, no sé, un juguete súper sofisticado, ¿viste? O sea, para ellos es, wow, mirá lo que estoy haciendo. Es que a esa edad vos viste que es increíble, que es lo clásico que dice, viste que siempre los padres dicen, al final le compré que esto que el otro y se entretiene jugando con una chapita de gaseosa. Eso lo habrán escuchado todo el mundo. Es Sí, característico. tal cual, palitos de helado, circulitos de madera o de cartón y los apilan y te dicen, mirá lo que armé, o viste, cosas que incluso hasta ellos se sorprenden y te sorprenden a vos, viste, Obvio, lo que obvio. Por eso vos ahí decís, cabe, mirá con lo que están, hace media. sí, en la dedicación, hay que dedicarles un poquito de tiempo, ni más ni menos. O sea, vos desde tu rol ahí como educadora lo realizás, está buenísimo, por eso como educadores lo tenemos que realizar. Y también como adultos responsables, o sea, desde casa, ¿no? Que no solo quede esto en el estímulo, porque, por ejemplo, le toca una buena maestra como vos y lo estimula, lo fomenta en la exploración, a que haga experimentos, a que vivencie, a que toque texturas, a que pero bueno, a veces hay otra maestra por ahí lo incentiva menos, o entonces que no quede solamente, yo lo que digo esto, en la educación formal, sino que también en la casa mismo, que todos, o sea, le permitamos esa posibilidad. Y a veces, como decís vos, nos vamos a sorprender, porque uno piensa que no, si le saco la tablet, me mata. No, o sea, pero ahí está en el adulto tomarse ese tiempo también. Bien, porque obviamente que si vos le pones un paquete de polenta y un pack de 6 vasos de plástico y se lo tirás arriba de la mesa, y probablemente el chico no explore mucho, porque no va a tener la guía ni el acompañamiento. Ahora, si vos le mostrás, si vos lo incentivás, si vos lo fomentás, sin lugar a dudas que se van a comprometer, aunque sea por un rato, no pidamos después tampoco que esté 2 días seguidos jugando con un vaso con polenta, porque los chicos, vos lo sabés mejor que nadie, porque trabajás en esa edad, rápidamente luego es como que si no se dispersan y pierden el interés. El tema está en uno, en mantenerlos la mayor cantidad de tiempo por lo menos activos, y a veces no es necesario tampoco que estén horas, ¿bien? Con un ratito, como decís vos, le diste los palitos, le diste esto, exploraron, se divirtieron un rato, socializaron y encima están descubriendo cosas nuevas, están vivenciando cosas nuevas. Suficiente, ¿se entiende? Profe, Sí. yo me acuerdo de una historia de un amigo hace muchos años, cuando había tenido a su primer bebé, pero ya tendría más o menos 8 meses y tratando para explorar texturas, cosas calientes, frías, cosas rugosas, cosas suaves. Sí, Estaban experimentando como con la comida para que se asociara con toda la historieta esa. Entonces tenía ahí un plato de puré. No me acuerdo sí, si era puré de batata, de banana o de lo que sea, ¿no? Entonces agarraba y metía las manos allí y exploraba. Y se reía y estaba claro, fenómeno. Y la levanta así el puré y todo. Y después hace ¡tac! a la cabeza. En la cabeza. Es Exploró el característico. puré en la cabeza también. O se lo tiran al padre o a la madre, eso es clave con la cuchara. Es clave también eso. Pero vieron cuando con la alimentación. Eso sirve para el control de esfínteres, todos esos juegos. Exacto, exacto. Vos fijate, ¿Sí? ¿Cómo es eso? A ver.
¿Cómo es eso Eh, de, ah, de explorar, no, tocar la porque todo ese comida que tema exclusiva para de los esfínteres? manipulación, sí, todo ese tema de manipulación, incluso vas a ver, quizás también nenes cuando lo están cambiando, que toquen, que quieran tocar su propia caca, de Sí. tocarse, de tocar cosas así, todo eso, toda esa manipulación de comida y de todo eso sirve después, para más adelante, para todo lo que es el control de esfínteres. Sí, 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 sí. Hay cosas, viste, Carlos, como es que bueno, que No, uno no le veo todavía el camino no, derecho a los esfínteres. Sí a la exploración de su propio cuerpo, de sus manos, su boca, sus ojos, sus oídos, explorando todos los orificios que tiene el chico, incluso tocándose las partes íntimas, pero el tema de tocar, bueno, de claro, explorar la el periodo caca o la oral, todo eso. comida o las texturas para el otro, todavía Sí. no lo Sí, veo ya eso nos vamos más a lo bien que sería claro. otro tipo de psicología, bien, que es más psicología pura, ¿no? Que está toda la parte de lo que habla de las fases orales, las fases anales y demás, que Exacto. claro, no es mi área, por eso yo no quiero opinar mucho de eso, ¿no? Pero ya va para ese lado todo eso. Eh, pero sí lo de la comida y todo eso sí es característico y a veces también es un poco de paciencia porque hacen un enchastre, como decís vos, o te tiran toda la comida en la cara o lo que sea, pero bueno, es parte de explorar. O sea, no hay que tratar de no enojarse, no tomársela mal, es comida, se limpia, pero sabemos que tiene mucho beneficio para la criatura el realizar esas acciones. ¿Bien? Escuchen, se está por cortar ya esta charla, así que ya la cierro y ahora en 5, 7, 8 minutitos más o menos le doy un brexito, inicio la segunda y comenzamos a hablar de la tercera etapa, que es el periodo concreto. ¿Bien? Así pongo a grabar esta que ya se corta. Bien, ahí nos vemos en un ratito y ahora vemos también quiénes se agregaron ahora que veo que hay muchos nuevos.
Vamos a retomar ahí. Bien. Bueno, avancemos un poquito más entonces. Vamos a arrancar ahora con el tercer periodo. Bien, ya ahora son un poquito más grandes, estamos hablando de época de primaria, 7, 11 años. Bien, y comienza acá con lo que se dice el pensamiento lógico. Bien, pero solamente con temas que vivencia o conoce. Luego, ahora vamos a desarrollar un poquito eso, básicamente sobre las cosas que experimentó, que vivenció, que conoce, pueden dar su punto de vista de algo, pueden pensar de forma lógica, pero aún no tienen desarrollado bien todo lo que es el pensamiento abstracto, que es aplicar conocimientos, bien, hipotizar sobre temas que desconocen, bien, que todavía a ese punto no llegamos. Y acá vamos a lo que decía, pueden diferenciar, por ejemplo, entre perros grandes y perros chicos, de pelo largo, de pelo corto, porque saben que siguen siendo de la misma especie, porque ya los han visto, porque ya los han acariciado, los han escuchado ladrar, pero aún no pueden comprender las particularidades de objetos que aún desconocen y siguen siendo como místicos, ¿bien? Por eso también tan importante en el periodo anterior, cuanto mayor cantidad de exploración puedan tener, mejor, porque van a ser más capaces de pensar de forma lógica con objetos que son cotidianos o al menos conocidos, que ya los vivenció, que ya los experimentó. Entonces, en base a eso, van a poder tener pensamiento lógico y van a poder diferenciar. ¿A qué vamos con esto? Con el ejemplo que habíamos puesto anteriormente de vivenciar, de experimentar, de ir a la arena, de pisar la arena. Van a poder diferenciar entre una arena más suave, entre una arena más harinosa o una arena más brumosa. ¿Por qué? Porque lo vivenciaron, porque lo pisaron, porque lo tuvieron a su alcance. Entonces van a poder hacer una hipótesis sobre eso. Ahora, si no lo vivenciaron nunca, es mucho más complejo de que puedan tener un pensamiento abstracto y que puedan brindar opiniones sobre arena si nunca la pisaron. Bien, todavía no están desarrollados para poder hacerlo si no lo han experimentado. Y en este punto, acá nosotros, la forma que tenemos de intervenir y de desarrollar esta etapa, de favorecer el desarrollo de la etapa, es, por ejemplo, pedirle que nos ayuden a resolver cuestiones y que se planteen interrogantes. ¿Cómo ayudarías a un animal que se perdió y que no lo encuentra el dueño? ¿Qué logramos? ¿O cómo logramos que la comida no se enfríe? ¿Cómo vamos al colegio si el auto está en el taller? ¿Bien? Son situaciones hipotéticas por ahí, pero que nosotros le planteamos interrogantes para que puedan desarrollar su mente, expandir, hipotizar, tener sus opiniones o sus interrogantes, pero son situaciones que ya experimentó, ¿bien? Por ejemplo, estamos hablando, bueno, de cómo ayudar al perro que se perdió, pero ya sabe que es un perro, ya lo tocó un perro, ya conoce lo que es un perro, entonces puede desarrollar su mente e hipotizar. Le preguntamos por la comida, bueno, va a tener que hipotizar, pero ya comió, ya sabe lo que es la comida y demás. Al colegio ya fue, entonces, bueno, y si no podemos ir en auto o no podemos ir en colectivo, ¿y cómo podemos ir? Bueno, no sé, podemos ir caminando, podemos ir en bici, ¿bien? Pero son situaciones que también seguramente las haya vivenciado, que tal vez haya andado en bici, que tal vez haya caminado. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es potenciar eso, ¿bien? Que se planteen los interrogantes, la resolución de conflictos o de situaciones que varían o que salen de la cotidianidad de su costumbre. Si bien tal vez no las haya transitado, ¿a qué voy con esto? A que por ahí siempre fue en auto, nunca fue de otra forma. Bien, no sabe cómo es de otra forma, pero ya al conocer lo que es ir al colegio, al vivenciarlo, puede llegar a hipotizar y a buscar una resolución de conflicto. ¿Bien? Porque es una acción que ya la realizó, que ya la conoce y que le es cotidiana. También podemos potenciar la capacidad de razonamiento, incentivarlo a que cuestione hechos concretos. ¿Bien? Bueno, que empiece a cuestionarse. De hecho, ya en esa edad, los chicos ya hoy en día se cuestionan muchísimo las cosas. Entonces, es potenciarlo desde nuestro punto. Y utilizar lo que es muy útil en esta época, los juegos mentales para niños, ¿bien?
le ayudará muchísimo a resolver situaciones complejas utilizando la razón, la creatividad, el análisis, etc. Vieron que hay muchísimos juegos hoy creativos, juegos mentales y eso, están esas mesitas que se utilizan mucho ahora, que tienen diferentes situaciones para resolver, para llevar la pelotita de A a B, por decir una forma, para llevar el bloque a cierto punto pasando por acá. Bueno, todos esos juegos que si bien parecen, y lo son, entretenidos o divertidos tal vez, tienen también este fundamento, bien de desarrollar la creatividad, de desarrollar la mente de los chicos, de que analicen, de que busquen estrategias, de que busquen analizar la situación para poder llegar al objetivo, ¿bien? Entonces, la idea es que podamos potenciar todo esto y que le brindemos, que le pongamos al alcance este tipo de actividades y de juegos para que puedan desarrollar la creatividad y el análisis y demás. Bien, vamos con el último, así hoy terminamos ahora con lo que es en este bloque, con lo que es Piaget, que después luego tenemos un videíto, también como les mostré el otro día para lo que era la resolución de esquemas y demás, hay un videíto que sintetiza rápidamente, gráficamente y copado para prestar atención lo que son los 4 periodos. En sí, ya me anticipo ahora después lo vemos. Habla en el video, habla de 3 periodos, porque como que ensambla los 2 periodos del medio, pero básicamente el objetivo es lo mismo y se entiende bien el video que es a lo que quiero llegar, bien, pero me gustó ese video y se lo puse de ese punto. Si bien Piaget lo desarrolla puntualmente en estos 4 periodos, ahí está como por otro autor englobado en 3, pero básicamente es lo mismo. Pero primero terminemos con el último periodo, que es el periodo formal de 11 años en adelante. Bien, habíamos hablado, ¿se acuerdan? Aproximadamente hasta los 18, los 19 años. Ya sabíamos, bueno, en el video ahora lo explica también, que todo es variable esto, que no es con exactitud los años, pero que sí se van dando en orden correlativo. Bueno, en el periodo formal, llamado de 11 en adelante, acá sí empiezan con la etapa del pensamiento abstracto, que es lo que no podían resolver anteriormente. Ya no solo piensan de la realidad, sino que ya están en la posibilidad de poder hipotizar hasta sobre lo desconocido. Bien, desarrollan obviamente una mayor comprensión del mundo y de la idea de causa y efecto. Bien, acá empieza a trabajar la causa y el efecto. Por eso también es tan importante el andamiaje y por eso también es tan importante la experimentación, ¿bien? Porque la experimentación va a realizar una causa y eso va a tener un efecto, ¿bien? Que desencadene. Entonces, por eso a veces, si no es riesgoso la acción que van a realizar y demás, está bueno que la realicen para ver también qué efecto viene por defecto luego de la causa. Y acá no solo formulan hipótesis, como decíamos anteriormente, sino que también las ponen a prueba para encontrar la solución. Ya están mucho más críticos, ¿bien? Y más que nada al finalizar, en la etapa pura de la adolescencia, ¿bien? Es la típica etapa transgresional, es la típica etapa donde quieren poner a prueba todo, ¿bien? Quieren encontrar soluciones, quieren cambiar el mundo, como digo siempre, pero bueno, está bueno que lo hagan, vuelvo a insistir, está bueno que formulen hipótesis, pero no solo que las formulen, sino que también las traten de poner en práctica y después de eso va a derivar un resultado. Después se verá el resultado, si es productivo, si no es productivo, pero todo es parte de aprendizaje. ¿Sí? Entonces hay que fomentarlo, no lo podemos cohibir, no lo podemos cortar. Bien, siempre dentro, como vuelvo a decir, dentro de las normas de la seguridad y del respeto, lógico, ¿no? No, tampoco hay como que se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Siempre, por eso está el andamiaje, aún siendo adolescentes, del adulto responsable. Bien, por eso siguen siendo chicos, bien, todavía son menores. Por algo. Esta etapa, profe, Sí. esta etapa es determinante Total. de todo lo que le ingresa para su manera de ser el resto de su vida, ¿no? Están consolidando la personalidad, totalmente, totalmente. Por eso es tan importante también, en todas las etapas, como vemos viendo, pero acá también, mucho cuidado a lo que se les dice, mucho cuidado a lo que cómo se los trata, porque uno lo toma a veces de manera insignificante, pero no lo es, ¿bien? Por eso
hay que hacer mucho hincapié en todas las cosas, las campañas. Vieron que estuvo muy de moda todo el tema de las campañas de moda, las marcas de ropa y demás, porque están trabajando sobre un público en pleno desarrollo de su personalidad, en pleno desarrollo de su psicomotricidad, y puede ser muy significativo lo que reciban, ¿bien? Es una etapa muy característica, vieron, de muchos desórdenes alimenticios, precisamente por eso, porque están consolidando su esencia, su personalidad todavía, donde son muy influenciables, una etapa que son muy influenciables. Bien, los adolescentes vieron que es como las golondrinas, van para donde van todos, o sea, si el grupo va para un lado, vamos para ese lado. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿bien? Porque para dónde se lo lleva es interesante porque se los puede influenciar rápidamente. Por eso las personas que son manipuladoras y demás suelen trabajar sobre este grupo etario, ¿bien? Porque saben de su posibilidad de influenciar y de llegar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Vieron cuando a los chicos se les habla de que están gordos o que no sos un tonto? Son cosas que por ahí uno lo dice de forma inocente en algunos casos, tal vez, pero hay que tener mucho cuidado, insisto, ¿bien? Porque estamos en pleno desarrollo cognitivo y no sabemos el alcance que puede tener un simple comentario. Bien, es una edad, como dijo Carlos, muy importante, bien, muy trascendental. Entonces, a abrir los ojos, a tener las antenas en alerta y a ser prolijo, bien, no hacer boludeces que después le podemos crear conflictos que le lleven años de terapia o bueno, que no los puedan resolver o que puedan transferirse a una patología. Entonces, tengamos cuidado y tratemos de ser prolijos. A ver, somos seres humanos, como padres, como educadores, nos podemos equivocar, como todos, ¿no? Pero siempre lo que yo oriento es a ir por el lado de la buena fe y por el lado de hacer lo mejor posible. Después, con las posibilidades que tenemos, hacemos lo que podemos y vuelvo a insistir. Somos seres humanos, yo también me equivoco con mi hijo, todos nos equivocamos, no somos perfectos, sino seríamos unos cracks. Pero siempre las buenas intenciones, siempre lo que digo, ¿no? Después, si nos equivocamos de buena fe, somos seres humanos también, y como digo, siempre seguimos aprendiendo. Yo no considero que acá se termina a los 19, o lo que sea en la vida, siempre uno sigue aprendiendo y hay que estar abierto a replantearse eso y a que si nos equivocamos somos falibles, ¿no? Y podemos volver atrás. Bueno, acá, como les decía, para favorecer todo este tipo de desarrollo, importante debatir con el niño adolescente, ¿bien? Ayudarlo a que se exprese, que explique su forma de pensar, porque muchas veces el adulto responsable lo que quiere hacer, básicamente, es trasladar su propia visión de las cosas, ¿bien? O cómo cree que son las cosas, sin permitirse darle el lugar al adolescente a que se exprese, darle el lugar a que se manifieste, o simplemente escuchándolo, ¿bien? Entonces ya simplemente escuchándolo es un montón, porque ya le estamos dando un grado de implicancia y de significancia muy, muy grande. Entonces ya con escucharlo es suficiente, y si encima fomento el debate y demás, estamos hablando del debate productivo, ¿no? Lógico, va a ser mucho más positivo. Motivar a que se plantee preguntas, ¿bien? Utilizar hechos cotidianos para que razone sobre los factores que han provocado ese desenlace, ¿bien? Por eso, lo que les decía siempre, más con los adolescentes y demás, ¿bien? Bueno, poner hechos cotidianos, de voz popular, como digo a veces, para traerlos a la mesa y charlarlo, ¿bien? Y charlarlo. Algo les va a llegar, aunque uno crea a veces que con los adolescentes le entra por un oído y le sale por el otro, siempre algo queda, quédense tranquilos que algo queda. Y más si estamos acostumbrados en la cotidianidad a hacerlo, ¿bien? Y esto es un trabajo desde siempre. Algo siempre queda, bueno, es decir, yo sin ir más lejos, la semana pasada tuve con mi sobrino una charla con este tema, de lo mismo. No sé si enteraron, vieron que hubo un chico acá en Lanús, donde soy yo, con un Audi que iba a 160 por Rivadavia, una avenida menor, y chocó con el auto, murieron 2 hermanos, no sé si están al tanto de ese hecho policial que pasó hace poco. ¿Lo conocen más o menos alguno? ¿Lo escucharon? ¿No? Bueno, bien, mejor entonces, Carlos, porque fue un desastre. Pero bueno. Se la dieron contra un palo de luz. Exacto. Sí, yo también escuché eso.
Sí, sí. Bueno, el chico ese era el novio de mi sobrina, de la hija de mi primo hermano, hasta hace 20 días. 10 días antes que se pegue el palo, era el novio. O sea, venía a comer a mi casa, todo. Y mirá cómo terminó el pibe ese, ¿no? Por eso yo hablaba con mis sobrinos, porque mis sobrinos lo conocían y porque lo tenían como en cierto punto como un capo, porque era un pibe fachero, con plata, con Audi, con las mejores chicas, y cómo de un día para el otro el pibe se cagó la vida, ¿no? Porque claramente va a ir preso, tiene que ir preso, merece ir preso durante varios años, porque hizo una locura, o sea, iba manejando a 160, totalmente borracho, poniendo videos en Instagram, tomando whisky dentro del auto, y el desastre que hizo, ¿bien? Porque mató a 2 chicas bueno, que iban de acompañante y se cagó la vida, básicamente, ¿no? Un pibe de 20 años que se va a comer varios años tras la reja. Entonces, a eso me refiero, esos hechos. Yo los senté a mis sobrinos que tienen 18, 19 años, los más grandes, y lo charlamos, ¿viste? Lo que le pasó a fulano, no sean boludos, no sean giles. O sea, todos salimos, todos a esa edad, estamos con una sensación de impunidad total, no nos comemos el mundo, manejamos, y hasta todos, no voy a ser hipócrita, alguna vez nos tomamos una copa de más y hemos manejado, o tal vez no todos, pero bueno, muchos lo hicimos. Entonces, a replantearse esas cosas, a decir, fíjense porque pasan cosas, ¿bien? Y después te puede complicar la vida por una tontería que haces en una etapa de adolescencia, de que no sos consciente del alcance de tus acciones y de las consecuencias que traen las acciones. Porque el chico este no solo que las consecuencias de causa-efecto va a ser que se va a comer varios años tras la cárcel, sino también es que a una madre le sacó a las 2 hijas, ¿bien? Y eso es irrecuperable. Entonces, estos hechos cotidianos, que lamentablemente pasan, sirven a veces para poder motivar a los chicos a que se planteen preguntas y a que evalúen a futuro por malos tratos, por malos pasos que tuvieron otras personas y que no pasemos por esa misma instancia, ¿bien? Entonces es un periodo de compromiso que tenemos que tener todos con los adolescentes, más que nada, y demás, a replantearse estas cosas, ¿bien? Y a analizarlas y a tomar las cosas que pasan en la cotidianidad para hacerlas carne y para tratar que no se repitan, ¿bien? Por lo menos intentarlo, ¿bien? Siempre digo, después veremos qué pasa. Bueno, esperen, está. Para cerrar esta segunda charla, vamos a poner el videíto que cierra, como lo que les comenté anteriormente, lo de los periodos con sus esquemas, y luego del videíto vamos a hacer el segundo break para arrancar la tercera clase con un tema nuevo muy interesante, que son las funciones de crianza, que ya vamos a llegar. Pero veamos para cerrar primero el videíto. Canal de Educación de Psicoactiva. La teoría de Piaget del desarrollo humano. El porqué de la división en periodos. Piaget describió el desarrollo intelectual de las personas desde el nacimiento hasta el final de la adolescencia, dividiéndolo en periodos. A lo largo de estas etapas, una persona pasa de poseer simplemente un repertorio de reflejos a convertirse en un individuo adulto dentro de una determinada sociedad. En este proceso irá adquiriendo una serie de capacidades que le permitirán actuar sobre el mundo de los objetos sociales y naturales, lo que genéricamente puede llamarse inteligencia. Por cierto, ya que hablamos de interacciones sociales, vale la pena mencionar aquí que igual que formamos esquemas para la resolución de problemas, también elaboramos guiones que dirigen nuestra acción en las situaciones sociales. El guión no solo dirige nuestra acción, sino también las expectativas sobre las acciones de los otros. Por ejemplo, cuando entramos en una tienda, sabemos lo que tenemos que hacer y qué respuesta vamos a obtener de nuestras acciones. Volviendo a los periodos, cada uno de ellos tiene unas características específicas. En cada uno de los estadios, un sujeto aborda los problemas y se enfrenta al mundo circundante de manera diferente. Esto es así porque los esquemas no tienen las mismas características a lo largo de toda la vida. Por ejemplo, los primeros esquemas son solo perceptivos y motores y sirven para obtener información
reconocer y actuar materialmente sobre el entorno. Poco a poco, el niño va haciendo progresos en la simbolización y empieza a utilizar representaciones, gestos, palabras o dibujos, en vez de cosas materiales. Así, a medida que progresa en su desarrollo, el niño va formando esquemas cada vez más abstractos. Además, a partir de los 6-7 años, los esquemas se organizan en sistemas que se denominan operaciones, en donde los esquemas no permanecen aislados, sino que están conectados con otros esquemas de acciones. Los periodos son 3, cada uno con sus subperiodos. Primero, el periodo sensorio-motor, que va de los 0 a los 18-24 meses. Segundo, el periodo de la preparación y organización de las operaciones concretas, que va de los 18-24 meses a los 11-12 años. Y tercero, el periodo de las operaciones formales, que va de los 11-12 años a los 15-16 años. Hay que tener en cuenta que las edades que se han dicho son variables, pero lo que siempre es constante es el orden de sucesión de los periodos y los subperiodos que contienen. Esto significa que se puede acelerar el ritmo de desarrollo de un niño, pero no es posible cambiar el camino que recorre y que está marcado por esas diferentes maneras de abordar los problemas. Otra cuestión importante es que en cada periodo o subperiodo se conservan las adquisiciones anteriores. Un niño de una determinada edad que adquiere un conocimiento lo va a hacer apoyándose en sus conocimientos anteriores y en una determinada forma de abordar los problemas. Por ejemplo, el esquema del objeto permanente es la noción de que los objetos existen y están en algún lugar, aunque no los percibamos en un momento dado. Pues bien, este esquema se adquiere durante el periodo sensoriomotor y es fundamental para todo el desarrollo posterior, ya que está en la base de adquisiciones más tardías, como las conservaciones de sustancia, peso, volumen, etc., que se adquieren en el periodo de las operaciones concretas. Vídeo realizado por Isabel Narbona Ruano, de Infancia Eduactiva. Bueno, bien. Ahí lo cerré. ¿Lo pudieron ver bien? ¿Se escuchó? ¿Se reproduce bien? ¿No se trabó? Sí, Sí, se se escucha bien. vio bien. Bueno, fantástico. Está bueno. ¿Vieron cómo resume en breves minutitos un poquito todo lo que venimos hablando hace bastante? Buenísimo, si se ve bien en Joya, que veo que puso Natarín. Y cómo encuadra todo lo que decía, bien, como está todo ahí plasmado, todo lo que venimos hablando, todo lo que venimos trabajando, que las cosas no se pierden, que sino que se modifican para adquirir mejores estadios, pero que son fundamentales como para adquirir ciertas otras cosas. Me pareció que estaba divertido, que estaba bueno, que sumaba bastante, por eso se los quise compartir. Así que en el Dropbox también obviamente que lo van a tener para recurrir. Bueno, ¿cómo estamos? Ya son 18, ya tenemos casi que arrancar la otra. Hacemos ahora... Profe, Sí, Carlos. ¿hay alguna especie de cuadro sinóptico en donde estén? Viste que en el video ella hablaba de 3 periodos con sus subperiodos cada claro. uno, ¿no? ¿Hay algún cuadrito sinóptico donde diga periodo 1 desde 0 hasta 3 años y con los subperiodos que hay y así, para tener una idea a lo lejos si está transcurriendo esto y también saber, bueno, el orden ese que es, sí, debe ser inalterable? En sí, a ver, no, lo hay, pero no lo hay plasmado así directamente de esa forma mediante un autor. Lo que yo hago todos los años cuando terminamos los temas y eso y el tema, es a modo de trabajo práctico, lo mando a confeccionar de acuerdo a cuadro sinóptico, a lo que sea, por parte de los alumnos para que lo desarrollen. Como una forma de comprensión final del trabajo y poder hacer una especie de resumen. Así que lo vamos a trabajar, pero no va a ser tan fácil el asunto, Carlos, lo van a tener que hacer ustedes. En base a los contenidos... ahora hablé, me van a cagar a trompada, mi compañero. No, igual iban a ser iguales, quédate tranquilo. Nada más yo ya les anticipo, pero es parte del primer trabajo práctico.
Igual es muy simple, no pasa nada, es simplemente recurrir al material que yo les volqué y poner los periodos, poner los hechos trascendentales de cada periodo, no es complejo, no es nada raro, no es ni nada, todo lo contrario, es muy simple, es simplemente para modo de resumen y de un cuadro tener nucleado todo el material más importante y andamiado, ¿bien? Pero no es nada raro, que tranquilo, que no es nada grave, no te van a tirar con nada los chicos, así que no pasa nada. Bueno, hago el cortecito como les decía ahora, y ahora en unos minutitos arrancamos la última etapa y comenzamos con el tema nuevo de las funciones de crianza, que es muy interesante también. Así que los libero un ratito para que hagan algo y en 5 o 10 minutitos máximo volvemos a arrancar. Bien, sí, menos de 10. Tocame ahora. Ahí les pongo nuevamente. Bueno.
Bueno, ahí estamos en pantalla ya con funciones de crianza, ¿puede ser? ¿Lo pueden apreciar? Yeah. Bueno, genial. Vamos a arrancar entonces con este temita. Bien. Que se llama funciones de crianza. Bueno, durante la crianza se dan 4 funciones muy importantes de sostén. Bien. 3 de esas funciones tienen como protagonista principal al adulto y una, la última, lo tiene como protagonista principal al niño. Bien. Estas 4 funciones se denominan así. Una propiamente se llama sostén, la otra se llama acompañamiento, la tercera se llama provocación, y la cuarta, que tiene protagonista al niño, se llama oposición-transgresión. A su vez, cada una de estas funciones tienen 1 o 2 sostenes, bien, como subtemas, que vamos a empezar a desarrollar de a poquitito ahora. Para arrancar, vamos a hablar de la primera función de crianza, que es la denominada propiamente dicha sostén, que a su vez tiene 2 tipos de sostenes. Uno es el sostén de pecho, denominado, ahora vamos a meternos ahí para que lo conozcan, y la otra se denomina sostén de brazos. Bien, esto también, así como las etapas del desarrollo cognitivo y demás, tienen un orden metodológico y con la evolución del niño se van solapando y se van adquiriendo otra instancia. Bien, vamos a entrar con la primera, puntualmente, que es la de sostén. Y como les decía, tiene esos 2 sostenes. El primer sostén se denomina sostén de pecho. Bien, acá el grado que tiene de indefensión el bebé al nacer coloca al adulto en una situación que es la de anticiparse a todas las necesidades que tiene el bebé. Bien, y eso le da una máxima dependencia. Estamos hablando del momento que nace. Bien, el adulto es totalmente abastecedor, por decir de cierta manera, del bebé, y el bebé depende fundamentalmente del adulto para su subsistencia. Sin el acompañamiento, sin la función de crianza del adulto, el bebé no podría sostener su vida, ¿bien? Porque obviamente que recién nacido no se puede alimentar por sus medios y así con todas las acciones que debe realizar. Al niño se lo sostiene, ¿bien? Pero no se lo alimenta, sino que se le ofrece el pecho o la mamadera, ¿bien? En ciertos casos, de acuerdo a la forma de alimentación que tienen. Este es el típico sostén que se utiliza básicamente para la alimentación, ¿bien? Para el momento de lo que sería dar el pecho, dar la mamadera o lo que sea. Para que la leche fluya, el niño debe succionar, por eso no recibe pasivamente, ¿bien? Hay una interferencia o una relación con el niño, tiene una implicancia, pero obviamente que depende absolutamente del adulto. Lo que sí el adulto facilita, pero el niño es el que debe alimentarse, no podemos nosotros alimentarnos por el nene prácticamente, ¿no? Este acto de alimentación se realiza precisamente en una situación de sostén que se denomina el sostén de pecho. Y ahora vamos a ver las particularidades. Pero para que vayan ubicándose, el sostén de pecho es el que se da con el niño en posición horizontal, con la cabeza apoyada en el pliegue de codo. ¿Bien? ¿Qué características tiene este sostén de pecho? Bueno, en el bebé, las siguientes. Gran parte del cuerpo del bebé está en contacto con el adulto. ¿Bien? Es contenido el bebé por el cuerpo del adulto. Se encuentra en posición tendiente a la horizontalidad con una pequeña elevación de la cabeza. Y su rostro está girado hacia el que sostiene. Básicamente, para que lo ubiquen, por eso como les decía, en la práctica es la posición con la que uno sujeta a un bebé recién nacido o de pocos meses. ¿Bien? Un bebé recién nacido no lo puede agarrar con el segundo sostén que luego vamos a profundizar, que es el sostén de brazo, en posición erguida o en posición vertical. Porque todavía, claro, exacto, no tiene la fortaleza tampoco motriz
de sostenerse, no tiene el equilibrio, no tiene el balance, ni tiene la fuerza en el cuello para sostener su cabeza. Por eso es que su cabeza se recuesta sobre el pliegue del codo del adulto. ¿Bien? Es una característica primordial que tiene este tipo de sostén, ¿bien? Y que tiene una contención total con el cuerpo del adulto, porque está en un estado de indefensión total y en un estado de fragilidad total, donde todo su cuerpito tiene que estar contenido por el cuerpo del adulto. Por eso también se encuentra en posición horizontal, con una pequeña elevación del rostro también, para que luego se pueda alimentar bien. En cambio, en el adulto, las particularidades que tiene este sostén es que, si se va más que nada a referir a la parte de alimentación, se encuentra en posición sentado o recostado el adulto. Rara vez lo vamos a encontrar caminando o parado. Bien, por eso las madres habitualmente, o madres, padres, adultos, hermanos, el quien alimente, cuando le vamos a dar la alimentación al bebé precisamente, se hace como un espacio de burbuja, se busca un clima particular donde no interfieran cosas externas. Por eso vieron que las madres generalmente, muchas veces cuando le van a dar el pecho a los bebés chiquititos y demás, se van a una habitación aparte, buscan un espacio para tener conexión precisamente, porque es un acto que no solo se alimenta al bebé, sino que se nutre de millones de cualidades con ese contacto, con esa temperatura, con esa contención, con esa comunicación visual que tiene, con esa comunicación táctica que tiene. Es un momento donde generalmente el bebé hace prensión, el reflejo de prensión, porque toma, se alimenta y a su vez con la manito se agarra del dedo, se agarra de algo de la madre, del padre, que lo esté alimentando, y hay una comunicación mismo química, hormonal muy grande que se realiza en este acto. De hecho, no sé si sabían que hay como en los hospitales y demás, para chicos prematuros o que no tengan padres, que hay gente que cumple con este rol, ¿bien? Mediante una sonda a veces se le pasa, o mediante la mamadera o lo que sea, con leche que se le saca, con sacaleches a madres donadoras de leche, y se los alimenta de esa forma, ¿bien? Es más, en algunos casos, no sé si vieron en películas o en series o en documentales, que claro, que el mismo doctor se saca, hay situaciones que se sacó la ropa, se sacó el ambo, bien, para sostenerlo en este tipo de el calor. Para, claro, transmitirle la temperatura corporal, transmitirle la confianza, la seguridad. Y hay chicos que son prematuros, que no se pueden alimentar, o que tienen problemas de desarrollo, que está su vida pendiente de un hilo, que no recuperan, y que al sentir ese contacto, bien de piel con piel, al sentir ese calor, al adoptar esta posición de este sostén de pecho, comienzan a mejorar. Yo siempre digo en Grey's Anatomy, que es una serie bastante popular, hay un pediatra, ¿cómo es que se llama? Alguno más, el pediatra más conocido, ahí, uno de el amigo de Grey. ¿Se acuerda alguno el nombre? ¿Nadie vio Grey's Anatomy? Bueno, No, yo no. Yo estuve viendo New Amsterdam y Ah, también sí, esa más contemporánea, esa está buena, la vi también, esa nuevita, está buena. Bueno, en un capítulo el doctor este que les digo, el pediatra, no recuperaba un bebé, no recuperaba, era muy prematuro y estaba a punto de fallecer, y se le ocurrió, Cared se llama el apellido. A ver, Cared, ahí está, ahí me puso Florencia, ahí lo leí. Buenísimo. Algo así, sí, Cared, perfecto. Bueno, él precisamente lo que hace es eso, nadie encuentra la recuperación, el bebé está a punto de fallecer, no hay forma de que repunte, y de repente se le ocurre y se saca el ambo, queda en cuero, lo agarra al bebé, le da su calor y lo contiene, y el bebé empieza a mejorar y a mejorar sus signos vitales. Así que imagínense la importancia que tiene este tipo de sostén, ¿bien? Y lo importante que es para la criatura recién nacida. Hay algo también que les decía, aparte de que generalmente se toman ese tiempo, se le da ese momento, a ese momento único de alimentación, que también hay una tendencia inicial a ofrecer el lado izquierdo. No sé si escucharon hablar de eso.
si hay chicas acá, si son mamá, o bueno, los muchachos también, vieron que hay una tendencia a ofrecer el lado izquierdo. De hecho, no solo para amamantar, o sea, o para darle la madera, o para dar el pecho, lo que sea. Ustedes hagan psicológicamente, o sea, virtualmente, agarrar un bebé chiquitito, y es increíble, te lo recostás sobre el lado izquierdo, ¿bien? Se habla que, bueno, que se transmite mucho más las sensaciones, que es el lado del corazón, y bueno, podemos hablar de muchísimas cosas con respecto a esto, pero sí, como comentario a modo informativo, que hay una tendencia a ofrecer el lado izquierdo. La cabeza del bebé descansa sobre el pliegue del adulto, del codo, y las manos, en este caso del adulto, no cumplen en sí con una función muy específica de sostén. Acá es el cuerpo el que denomina. Las manos acá no cumplen gran rol, sino que se recuesta sobre el antebrazo, se apoya sobre el pliegue del codo y se lo acerca al cuerpo mismo del adulto. Alex Karev, ahí me voy a acordarme el nombre ahora. Cagaron cuando son mellizos, yo tuve, y uno va a cada lado. ¿Vos, Carlos, tenés mellizos? Mirá. Bueno, sí, totalmente. Sí, obvio, ahí, bueno, ya no queda mucha más opción. De hecho, igual es importante también el tema de que se vaya igual rotando. Estamos hablando de la tendencia, ¿no? De uno al lado izquierdo, pero no significa que sea la exclusividad, lógico, ¿no? De hecho, hasta es saludable el tema de ir cambiando, más que nada para la mamá, por el tema de dar el otro pecho también, ¿no? Primero porque un pecho se acaba, necesita un tiempo de reposición de esa leche, de generación de esa leche, y por otro lado también para evitar problemas y para descomprimir un poco el otro pecho, porque si no el otro pecho queda cargado y genera problemas e incomodidades. De hecho, si no vieron que si no la utilizas esa leche, hasta a veces es recomendable cuando uno saca leche que se la retire, bien, que no quede, porque si no puede traer posibles complicaciones posteriores, ¿no? Entonces lo ideal es ir rotando, obviamente. Pero, profe, ojo que igualmente es tanto para las mamás como para los papás también, ¿eh? Va para el lado izquierdo. Sí, por eso le decía, si uno virtualmente piensa en agarrar un bebé recién nacido, yo automáticamente lo reposo en mi lado izquierdo. Es para ambos, sí, totalmente. Con lo de la madre simplemente a modo informativo por el tema de tratar de irlo cambiando por el pecho, ¿no? Para que pueda dar los dos pechos. Pero sí, esto va para todo ser humano, básicamente, padre, madre, hermanos. De hecho, este acto de sostén, como les decía, no es únicamente por la madre, porque hay criaturas que no tienen madre, de hecho. Lo puede hacer el padre, lo puede hacer un hermano, lo puede hacer un adulto responsable, cualquier persona puede asumir este rol, ¿bien? Pero sí es fundamental y trascendental de que una persona asuma este rol en chicos recién nacidos, ¿bien? Es muy necesario, no solo por la alimentación, ¿no? Por todo lo que implica el sostén. Las manos del adulto, no me la pusieron recién, bien, ahí quedamos recién. Bueno, yo acá les puse algo importante, que es que hay que saber diferenciar entre lo que es tener y lo que es sostener. Por eso hablamos de sostén, ¿bien? Lo que se tiene un objeto, ¿bien? Se sostiene una persona. Ahí tenemos la diferencia. ¿Y cómo hacemos esta diferencia? Que se puede tener lejos del cuerpo físico, ¿bien? Por eso se habla de objetos, de posesiones, el tener. Y el sostener se habla de algo más personal. Se puede tener lejos del cuerpo en sentido de poseer. Yo puedo tener un auto y lo tengo en la cochera de casa, ¿bien? Tengo. Ahora, yo no puedo sostener un auto, ¿bien? Entonces, al sostener, el cuerpo se hace presente y necesario, siempre. ¿Bien? Esa es la principal diferencia entre tener y sostener, que son dos cosas totalmente diferentes. Tener es más de posesión y sostener es más de tener. Bien, ahí tenemos la manito rascadora que está Carlos teniendo. También la está sosteniendo en ese caso, pero bueno. Bueno, ahí tenemos lo que sería el sostén de pecho. Y en esta primer función de crianza, como les comenté, tenemos dos sostenes. Uno era el de pecho, y una vez que se pasa a otro estadio y se avanza y se adquiere ya una maduración también psicomotriz, podemos pasar a lo que es el sostén de brazos, que es el clásico
UPA, viene la clásica posición de sostener en brazos a una persona, a un individuito, que ya tenga una fortaleza característica como para poder, aunque sea, mantener erguido su cuello, ¿bien? Y no andar como el muñequito en el auto ahí que va para todos lados. En este caso, al crecer el niño, el adulto adopta otra forma de sostén, ¿bien? Acá predomina la verticalidad, a diferencia del otro que predominaba la horizontalidad. Y acá va apoyado en el brazo, ¿bien? En el antebrazo en sí más que nada, y sostenido por el pecho del adulto, y su cabeza, la del bebé, está próxima al hombro del adulto, ¿bien? Lo que sí acá tenemos una comunicación mucho más cercana, porque las dos cabezas están muy cerquita, ¿bien? Hay mucha mayor, por este hecho, receptividad del niño, ya que siente más el sonido del corazón, ¿bien? El aliento y la voz del adulto, ¿bien? Acá la falta de envolvimiento del cuerpo que teníamos en el otro sostén del bebé debe ser compensada con maniobras de balance y equilibrio del niño. Por eso también con este tipo de sostén estamos fomentando mucho la madurez de su cuerpito, ¿bien? Porque ya al no estar tan contenido por el adulto, el bebé acá tiene que poner un poco de sí también para poder mantenerse estable, equilibrado, balanceado y demás. Acá mediante este sostén de brazos se da lo que es el mecer, bien, que lo habremos escuchado varias veces y tal vez no entendíamos bien qué función tiene y demás. Ahora, para el que no sabía, vamos a aprender un poquito más. Acá el adulto adopta el ritmo que sea deseado por el niño, y esto es fundamental, ¿bien? Que el adulto adopte. Vieron las abuelas anteriormente, como que lo revoleaban de una forma que vos decís, lo vas a tirar por la ventana, o sea, una cosa es mecerlo un poquito, otra cosa es lo vas a marear, pobre pibe, le vas a sacudir el cerebro como los movían. Por eso lo importante es eso, ¿bien? Es hacerlo al ritmo que sea deseado por el niño, y si bien por ahí no te lo va a decir oralmente, te lo va a manifestar, ¿bien? Con su lenguaje prelingüístico, como veníamos hablando, si va a estar contento, si va a estar asustado, si va a estar con temor o si va a estar de disgusto. Entonces, tenemos que adoptar el ritmo que le sea agradable al niño. Y muchas veces se lo utiliza para dormir al bebé o para calmarlo también cuando está llorando. ¿Por qué precisamente el mecer se utiliza tanto para eso y este sostén? Porque le hace recordar la vida, los movimientos y los sonidos de la vida intrauterina. El mecer tiene un paralelo absoluto con la vida intrauterina, con la vida donde la criatura se encuentra en un estado total de felicidad, de paz, de contención, de satisfacción, porque tiene todo lo que necesita, tiene la temperatura, tiene la comodidad, tiene el alimento, tiene el sostén, tiene todo, ¿bien? Entonces se encuentra como en su mejor momento. Luego el mundo externo le presenta otras variables que a veces lo angustian. Entonces, mediante el mecer, nosotros lo que vamos a hacer es retornarlo un poco ideológicamente a su vida intrauterina. Y obviamente que como es un estado de bienestar, uno siempre quiere volver a donde ha sido feliz, le causa placer, lo calma, los duermen de esa manera y demás. Y alguno, unos minutitos nada más, vamos a terminar esta idea. ¿Alguno sabe por qué es esto? Lo que estoy diciendo, ¿por qué el mecer produce esa sensación de recordar la vida y todo lo que hablamos de la forma intrauterina? ¿Alguien sabe a qué se refiere eso? ¿Nadie se le ocurre? Tengo que seguir hablando yo, che, como un logro siempre, me van a dejar afónico. Y Carlos, que me hace, por la posición. Carlos me hace la segunda siempre. Por la posición que tiene el chico, que es muy similar a la que tenía cuando estaba dentro de la panza. Hay una relación. Escuchar el corazón. Se ríe, Agustín. Claro, iba queriendo, Carlos, iba queriendo. Bien, muy bien. Bueno, generalmente cuando se lo mece también, ¿vieron que se les da unos golpecitos en la espalda? ¿Vieron eso? Que es muy común, el golpecito en la espalda. Para tirarse peditos. Bueno, no, en este caso no es para eso. Los golpecitos en la espalda que se le da
suelen tranquilizarlo más también al bebé, a pesar de lo que uno crea que es al revés. Pero acá vuelvo a lo mismo. Al igual que el mecer acompañado del golpecito, son golpecitos suaves, ¿bien? No es una maniobra de Heimlich o unos golpetazos para sacarle un pedazo de carne atragantado en la garganta, ¿bien? Estamos hablando de que tiene que ser agradable y placentero. Y esto tiene ahí, para cerrar la idea con lo que decía Carlos, tiene mucha relación en la vida intrauterina. ¿Por qué? El mecer le simula el movimiento que tiene el bebé dentro del útero, ¿bien? Que está en un medio líquido, en el líquido amniótico, donde está flotando precisamente, y está en un constante movimiento adentro del abdomen de la madre. ¿Se entiende? El mecer le recuerda eso. Y precisamente el golpecito que se le da en la espalda le recuerda a el latido del corazón de la madre cuando está dentro de la panza. Miren cómo se relaciona todo. ¿Bien? Ese golpecito rítmico que se le da en la espalda mientras mecemos al bebé está recordándole al bebé cuando estaba dentro del líquido amniótico, dentro de la panza de la madre, que por arriba, por detrás de su espalda, sentía constantemente durante los 9 meses un golpecito, tú, 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 tú. Y ese golpecito precisamente era el latido del corazón de la madre. ¿Bien? Por eso, cuando se le da la palmadita en la espalda rítmica, lo que se está simulando, inconscientemente, muchos no lo sabíamos, es a eso, es al corazón de la mamá. ¿Bien? Así que miren cómo influye todo, ¿bien? Y cómo seguimos afirmando que hay vida antes de nacer y que hay recepción antes de nacer, ¿no? ¿Qué ponen acá? Indefectiblemente. A esa práctica, ahí sí, sería ideal, Carlos. Pero bueno, ahí van comprendiendo un poco, como les decía, la relación de este sostén, de la importancia que tiene este sostén y de la importancia que también tiene el mecer para tranquilizar a los niños cuando están angustiados y demás. Simplemente con un movimiento oscilatorio y con un golpecito suave, rítmico en la espalda, lo estamos remontando a los momentos de su vida intrauterina dentro del vientre de su mamá, lo cual le va a generar placer, le va a generar bienestar, va a liberar hormonas, va a liberar endorfinas, bien, y le va a dar sensación de tranquilidad y de bienestar. Así que bueno, ya aprendimos algo más, que el golpecito en la espalda sirve también para eso. Pero Juan Pablo, esto se hacía a partir de algún estudio que se hizo y después pasó de generación a generación, o ya viene, perdón, desde milenios esto. Y ahí ya la verdad que no te puedo dar una certeza. Sí está estudiado. La explicación parece científica, pero... Sí, no, lo es, de hecho. Por eso te digo, sí está estudiado que es así. Eso sí, lo que yo no te puedo confirmar es si esto se viene haciendo hace miles de años y que lo hacían prehistóricamente sin la concepción de la implicancia que generaba el mecer y el golpecito en la espalda. Eso ya no tengo el conocimiento como para darte esa certeza. Sí que hoy en día, no, y ya hace muchos años esto está comprobado de que es así, ¿no? Y que tiene ese significado también en la psiquis del bebé. Pero lo que no te puedo fehacientemente afirmar es si esto inició originalmente a hacerse de esta manera porque ya se sabía lo que causaba. Tal vez se inició de forma, vaya a ser natural, porque muchas de estas cosas se dan de forma natural, porque somos seres humanos, el instinto de supervivencia y de la especie y demás nos lleva a hacer cosas increíbles, ¿no? Entonces, puede que seguramente esto se empleaba desde antes, desde el estudio, y que se haya comprobado que tenga la significancia que tiene. Es probable, pero no tengo la certeza como para decirte, no, primero se estudió y luego se puso en práctica mecer y golpear la espalda, porque se sabía el resultado. Desconozco eso, porque no encontré nada que hable de eso, pero sí que es real y que tiene un significado real hormonal, ¿no? Eso sí es real. Lo que no sé es si antes el huevo o la gallina, como dice, ¿no? el dicho, que vino primero. Si primero lo hizo de forma natural el hombre y luego se lo estudió, o si primero se lo estudió y luego se hizo de forma natural.
Yo creo, esto es una opinión, un juicio personal, por eso no es certero, que primero se lo hizo de forma natural y que se descubrió que de esa manera se causaba un bienestar. No sé si con la conciencia plena de que se estaba simulando el movimiento intrauterino y que el golpeteo del corazón de la madre, tal vez no, pero sí seguramente de que a cada acción tiene una reacción. Y de que si el nene estaba inquieto, los padres cuando ya sabemos, cuando no sabemos qué hacer, cuando vemos a los nenes que hacemos cualquier cosa, buscamos la alternativa, bueno, se ve que a alguno se le ocurrió, lo empezó a mover, a caminar y se dio cuenta de que se calmaba y se empezó a emplear. Lo que desconozco si ya sabía la implicancia que tiene, porque de hecho muchas veces de hecho ustedes no lo sabían puntualmente, ¿no? Lo cual no quita de que se pudo haber estudiado primero antes de ponerlo en práctica. ¿Bien? Queda más o menos en claro la primera función de crianza, así cerramos que ya son las 10, se dan estos dos sostenes, sostén de pecho, más que nada para la acción primordial de la alimentación, y el sostén de brazos, que más que nada se da por una cuestión de fortalecimiento de la estructura corporal, de las estructuras de equilibrio, de balance, y para realizar la acción del mecer para tranquilizar y quitar angustia al bebé. Chicos, si nadie quiere preguntar más nada, los libero, que ya deben de tener hambre. Les dejo un fuerte abrazo para todas, para todos, y los estamos viendo la clase próxima. Fuerte abrazo para todos, chicos. Nos vemos. Igualmente, muchas gracias, profe. A ustedes, chicos. Gracias por la atención hasta esta hora.